trabajo, género, economía del cuidado, tiene que ver con una perspectiva de lucha y con una perspectiva en disputa constante. Por eso, digamos, abordamos lo jurídico de esa manera, como una cuestión que puede profundizarse a medida que se profundiza la democracia en nuestro país y en América Latina en general. Eso. Buenísimo. Bueno, estamos con el tiempo ahora un poco mejor porque nos dijeron que nos podemos extender un poco más, así que vamos a tener bastante tiempo para hacer preguntas y comentarios. Si quieren, pueden, a medida que van haciendo las exposiciones, las estudiantes pueden ir escribiendo en el chat, así no vamos interrumpiendo en sus exposiciones, y después al final de todo hacemos esta ida y vuelta. Primero vamos a presentar a Rita Ferrería, como les contaba, estudiantes de Relaciones del Trabajo, quien va a exponer su trabajo sobre segregaciones y desigualdades de género en el mercado laboral argentino. Rita, ¿vos estás por ahí? Yo acá no te veo. Yo la veo. Estoy. Ahí Hola a todas. Ahí está. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Muchas gracias por haberse sumado a esta mesa. Y muchas gracias, por supuesto, a Ludmila y a Bere por haberme invitado a ser parte de la mesa y para hablar de este tema justamente, que es segregaciones y desigualdades de género en el mercado laboral argentino. Voy a probar compartir. Tengo un PowerPoint que puedo compartir. Me dice que no estoy habilitada para compartir, pero si no ahí lo te puedo intento poner habilitar. A ver. No sé si te... Ahí estás. Fíjate, prueba ahora. A ver. Ahí está. Ahí va. A ver. ¿Ahí ya lo pueden ver? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, se trata de segregaciones y desigualdades de género en el mercado laboral argentino, que es un mercado laboral que no está exento de todas las desigualdades sociales que vivimos en el resto de los ámbitos de la sociedad, y que por supuesto legitima y reproduce la desigualdad dentro del mismo. Es un mercado laboral que se rige por reglas androcéntricas. Esto quiere decir que está erigido sobre normas elaboradas por hombres, que utilizan al hombre como medida de todas las cosas, pero que tienen carácter erga omnes, es decir, que aplican tanto para los hombres como para las mujeres, aunque nosotras no hayamos sido tenidas en cuenta en la elaboración de estas normas, y aunque, como vamos a ir viendo, no nos favorezcan. Es un mercado laboral que está basado en estereotipos de género, y que esta construcción de la división sexual del trabajo es una construcción histórica, social y cultural. Y vamos a ir viendo también que esta segregación ocurre cualquiera sea la posición relativa de las mujeres con respecto al mercado de trabajo. Se va a ir dando en distintas instancias. Podemos hablar de una primera segregación, que es directamente la exclusión del mercado laboral. Y está dada por un sesgo inicial y trascendental, que es básicamente el concepto de trabajo a través de la historia, que siempre fue entendido solamente como el trabajo que es productivo, que es aquel que se realiza en el ámbito público, mayormente realizado por hombres, y que es a cambio de una remuneración, como también podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde indica que el trabajo solo se considera a cambio de una remuneración. Y esto lo hace omitiendo en su definición a todo aquel trabajo reproductivo, que es el que se realiza en el ámbito privado, que comprende mayormente las tareas domésticas y de cuidado, que como sabemos es realizado mayormente por mujeres, y bajo este supuesto de que se realizan de una manera altruista y por lo tanto no reciben una contraprestación. Y este sesgo pone de manifiesto una primera desigualdad de género en el mercado de trabajo, que es la dificultad de acceso al mismo. Y si vemos la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres es de un 71,2% en el caso de los hombres y de solamente un 49,2% en el caso de las mujeres.
Si hacemos zoom en lo que es la distribución del trabajo doméstico no remunerado, podemos ver que del total de las tareas domésticas, un 76% es realizado por mujeres, frente a un 24% que es realizado por hombres. Y la participación de las mujeres en estas tareas es del 88,9%, frente a solo un 57,9% de hombres que participan de estas tareas. Y un dato no menor que hay que resaltar es también el promedio que se dedica a estas tareas diariamente, que en el caso de las mujeres es de 6,4 horas, y en el caso de los hombres es de 3,4 horas. Y también, si miramos el gráfico de la derecha, el gráfico de la derecha, donde está segmentado por edad, podemos ver que esta desigualdad es mayor entre los más jóvenes, de 18 a 29 años. Tenemos una segunda segregación, que es el ingreso y el acceso al mercado de trabajo, y cómo se va dando esta incorporación de las mujeres. En el mundo se da principalmente en dos momentos, que es en las guerras mundiales, cuando los hombres van justamente a la guerra, las mujeres toman posiciones de trabajo, pero podemos observar que esto se revierte cuando termina la guerra y que las mujeres vuelven a sus hogares. Y también con todo el proceso de industrialización. En Argentina está dado principalmente en dos momentos, primero en la década del 60, que se da de manera muy paulatina, y principalmente en los estratos sociales medios y altos, con formación profesional. Y a partir de la década del 90 se da un ingreso de las mujeres al mercado laboral más masivo en un contexto de crisis económica, y acá empiezan a incorporarse las mujeres de los estratos más bajos. Tenemos un contexto de creciente desempleo, de pérdida de calidad en el empleo, con flexibilidad laboral, mayor precariedad, y por supuesto de alta inflación, con salarios erosionados, que eso hace que más integrantes de las familias, como son mujeres, niñas y ancianes, tengan que salir al mercado laboral para poder hacer frente a todas las necesidades económicas y de subsistencia que conlleva la erosión de los salarios. Bueno, y lo que se detecta es que, una vez atravesada la crisis, la presencia de las mujeres en el mercado laboral no se revierte, sino que se sostiene. Y la desigualdad a la hora de acceder al mercado está explicada mayormente por los factores patriarcales históricos que estamos viendo, y por la carga de trabajo al interior del hogar. Y acá yo hago una distinción en lo que es el acceso y lo que es el ingreso, porque en lo que respecta al acceso, aun cuando las mujeres estén dispuestas a incorporarse al mercado laboral, en muchos casos los salarios que reciben como contraprestación son tan bajos que realmente no llegan a cubrir el gasto que les demandaría tener que recurrir a soluciones en el mercado para cubrir estas tareas domésticas y de cuidado que deberían relegar, por lo cual tampoco logran ingresar al mercado. Pero que cuando ingresan, los puestos mediante los cuales ingresan son los de menor calidad. Y que también tenemos la problemática de la brecha salarial y las segmentaciones horizontales. El capital identifica y utiliza a su favor rápidamente que al emplear mujeres le pueden pagar menos, y eso está explicado inicialmente por tres motivos que se van a ir interactuando y se van a ir complejizando. El primero es que la incorporación se da en los trabajos de poca complejidad y que requieren menor capacitación, pero que inclusive cuando hablamos del mismo puesto de trabajo, existe la brecha salarial y las mujeres se les paga menos. Hay un segundo motivo que es la lógica patriarcal instituida, que es el hombre como proveedor y jefe de familia, que tiene que ganar lo suficiente como para poder mantener a sus hijas y a su esposa, y esto no se hace necesario a la hora de pagarle un salario a las mujeres. Y finalmente, el hecho de que las mujeres ya estaban acostumbradas a trabajar gratis en sus hogares, por lo cual están dispuestas a trabajar por un precio menor. Si vemos las brechas de ingresos entre varones y mujeres, podemos ver que la brecha total de ingresos es de un 29%, y que esta se incrementa y es aún mayor en lo que es la economía informal, llegando a un 35,6%.
Pero si miramos también en lo que respecta a las distintas calificaciones, esto ocurre entre hombres y mujeres con calificación profesional también, hay un 28,6% de brecha de ingresos, y si vemos en la segmentación por jerarquía, también vemos que las mujeres, aunque ocupen puestos de dirección o de jefatura, tenemos una brecha salarial de 24% aún en esos puestos. Y podemos hablar también ahora de una tercera segregación, que es el tránsito y la permanencia en el mercado de trabajo. Podemos dividirlas en dos tipos de segmentaciones, que son las segmentaciones verticales y las segmentaciones horizontales. Dentro de las segmentaciones verticales están los pisos pegajosos, que es la imposibilidad que tienen las mujeres de ascender una vez que ingresan al mercado laboral, siendo condenadas a los puestos en los estratos inferiores y obviamente peor remunerados. Pero tenemos también el techo de cristal, que es la imposibilidad de seguir ascendiendo en las carreras, aun cuando se cuente con la formación necesaria, o incluso cuando se tiene mayor formación. Y Catherine Merry nos trae el concepto de currículum escondido para describir todos estos mecanismos por los cuales se ocultan los motivos reales en lo que es la selección de un hombre antes que una mujer para actividades que están mejor valorizadas, que requieren mayor competencia técnica o que requieren mayor autoridad. Y también tenemos las escaleras rotas, que son todas las interrupciones que se dan en las carreras laborales de las mujeres, que tienen entradas y salidas del mercado laboral, para poder cumplir con las responsabilidades de trabajo no remunerado, como pueden ser situaciones de embarazo, parto, crianza de hijes o cuidado de adultos mayores. Si vemos cómo se distribuyen las jerarquías ocupacionales por género, vemos que un 8,5% de los hombres ocupa las jefaturas y direcciones, frente a solamente un 4,7% de mujeres que ocupan estos puestos. Entrando ya en lo que son las segmentaciones horizontales, tenemos mayormente las paredes de cristal, que es nada más y nada menos la división sexual del trabajo, la segregación por género, que está basada en estereotipos de género, y que dan lugar a la feminización de ciertas tareas, ocupaciones y ramas de actividad, y la masculinización de otras. ¿Por qué se utiliza el término de paredes de cristal? Es para dar cuenta de que estas paredes operan muchas veces de manera invisible, y hasta se niega su existencia. La masculinización puede incluir la prohibición de acceso para las mujeres, y la feminización normalmente va acompañada de que estas profesiones sean vistas como menos valiosas y que se utilizan en tono peyorativo. Podemos encontrar un montón de ejemplos en la vida cotidiana, pero la cátedra nos propone el análisis de dos casos judicializados, que son el de Mirta Cisnero y Erika Borda. Dos casos de mujeres que querían ser choferes de colectivo, y que tras haberlo intentado en todas las empresas que tenían disponibles, se dieron cuenta que eran sistemáticamente discriminadas y se les negaba el acceso a la actividad. Y particularmente en uno de estos casos, una de las empresas demandada decía que no existía la discriminación, pero que la experiencia de ella era en el rubro de peluquería y no en la conducción de colectivos, por lo cual no era idónea. Y todos estos requisitos y la revisión del currículum era algo que, a los que los varones no eran sometidos. Si vemos la composición de la ocupación en las grandes ramas de actividad, podemos ver que los hombres se desempeñan mayormente en las ramas principales, como es la construcción, la energía, la industria, y que son normalmente donde tienen mayor posibilidad de ascenso en su carrera y que también son las mejores remuneradas. Y las mujeres tenemos mayor presencia en lo que son las actividades periféricas, asistenciales y de cuidado, como es la enseñanza, la asistencia social y los servicios sociales, y una presencia casi total en lo que refiere a personal de casas particulares. Y podemos hablar de una doble jornada laboral que tenemos las mujeres, porque tener un empleo, poder acceder al mercado de trabajo, no nos libera de las ocupaciones que tenemos en el hogar, y por eso hablamos de una doble y hasta triple jornada de trabajo. Y también podemos hablar de una pobreza económica y una pobreza de tiempo, y que la pobreza tiene cara de mujer.
El trabajo doméstico y de cuidados es un elemento fundamental para la reproducción social, sin el cual el sistema económico y social es insostenible, y este es apropiado por el sistema capitalista y por los hombres o el patriarcado a costa del sacrificio de las mujeres, lo que acarrea una doble pobreza, una pobreza de dependencia económica y una pobreza de tiempo. ¿Y qué encontramos? Que el trabajo femenino aparece sin valor de cambio, no es monetizable, por ende impide a las mujeres esta independencia económica, a la vez que utilizan todo su tiempo para esto, entonces no tienen la posibilidad de utilizarlo para modificar su situación. Y estos son dos mecanismos que garantizan la perpetuidad del sistema. Cuando comparamos el uso de tiempo de las mujeres ocupadas a tiempo completo y los hombres desocupados, la desigualdad en el tiempo dedicado a las tareas reproductivas y de cuidado persiste. Las mujeres que trabajan a jornada completa dedican mayor tiempo a las tareas de cuidado que los hombres desocupados. Y podemos decir también que esto es una cuestión de clase, ya que cuando hay mayor nivel de ingresos, está la opción de reemplazar en cierta medida las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas por servicios que se ofertan en el mercado de trabajo, normalmente brindado por otras mujeres precarizadas, y que de hecho cuando se tiene la opción de elegir no hacerlo, se opta por esta opción. Pero no sucede en los hogares de menores ingresos, que es además donde hay mayor presencia de niñas, y que además suelen tener acceso a los empleos peores pagos, creando un círculo vicioso que perpetúa esta desigualdad. Las teorías económicas en general no han hecho referencia a la cuestión del cuidado. Tenemos, por ejemplo, la teoría neoclásica que plantea que el trabajo de la mujer en el hogar está dado por cuestiones biológicas, que lo hacen con un admirable altruismo y que por sus dotes naturales tienen que realizar estas tareas. Marx adopta una posición similar. Para él, el capitalista provee todo lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el salario, y no nombra el hecho de que el consumo de mercancías en el hogar necesita ser transformado y producido. Entonces todas estas teorías económicas, en las que no me puedo detener demasiado, operan invisibilizando la manera en la que tanto el capital como el patriarcado se benefician y apropian del trabajo de reproducción y cuidado realizado por mujeres. Pero para echar un poco de luz en todo esto, tenemos a la economía feminista, que pone en el centro de su análisis la división sexual del trabajo y cuál es el impacto de esta desigual distribución de tareas en la vida de las mujeres. Y que acarrea una pobreza económica y de tiempo que dificulta y perjudica su participación y desempeño en otras áreas vitales de realización personal. Y la economía feminista lo que nos propone es un cambio paradigmático, moviendo el eje de discusión del conflicto capital-trabajo hacia un nuevo eje de conflicto que es capital-vida. Y la economía feminista también nos propone el concepto de sostenibilidad de la vida. En su teoría desentrama aquellos elementos que hacen posible la existencia de la vida, los llama de sostenibilidad de la vida, ya que todas las vidas son vulnerables y precarias, y todas necesitan de cuidados para subsistir en algún momento de su vida. Y plantea también la necesidad del establecimiento de un salario doméstico que reconozca su calidad de trabajo. En lo que es el marco jurídico, tenemos estos temas abordados dentro de la Constitución Nacional en algunos de sus artículos. También tenemos el PIDESC, tenemos la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la Ley 26.485, que es la protección integral de las mujeres, tenemos la Ley Micaela, y tenemos el Convenio 190 de la OIT, que en este momento en Argentina cuenta con media sanción. En la Ley de Protección Integral a las Mujeres, el objetivo de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. En el artículo 5, donde tipifica las violencias, en el inciso 4, nos habla de violencia económica y patrimonial, que es la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y también lo que es la violencia simbólica,
la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y en el artículo 6, en las modalidades en las que se manifiestan estas violencias, incorpora la violencia laboral contra las mujeres. Entonces podemos decir que todo lo que veníamos viendo realmente constituye violencia. En lo que es la economía del cuidado, hay un antecedente importante que es la Ley Colombiana 1413 del año 2010, que tiene como fin regular la inclusión de la economía del cuidado, democratizar el cuidado, y también a través del uso de la encuesta de uso de tiempo, poder hacer un relevamiento de datos que nos permitan medir cuál es la contribución de todas estas tareas en la economía, incorporarla a las cuentas nacionales y poder, en base a esto, definir políticas públicas. Y en su artículo 2 incorpora las definiciones de economía del cuidado, utilizando todos estos conceptos de la economía feminista y reconociendo la vital importancia de todas estas tareas. También en el artículo 3 tipifica todo de una manera no taxativa todo lo que significa cada una de las tareas de cuidado que se realizan. Viendo un poco el contexto de aislamiento social en el que nos encontramos, este contexto intensificó los trabajos al interior del hogar, agravando la situación de desigualdad para las mujeres, y además puso en evidencia el enorme porcentaje poblacional que trabaja en la informalidad y vive el día, cual también mayormente son mujeres, y puso en evidencia el rol fundamental que cumplen todas estas tareas domésticas y de cuidado, así como también la urgencia de diseñar un entramado de políticas públicas que lo reconozca y que aporte soluciones. Algunas conclusiones que podemos sacar. Primero, que el mercado de trabajo legitima, reproduce y perpetúa las desigualdades de género, que el Estado tiene que dar reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, tiene que realizar el relevamiento de datos pertinente para poder elaborar estadísticas, su incorporación a las cuentas nacionales, y la elaboración de políticas públicas, que el Estado tiene que ocupar un rol activo de redistribución para la eliminación de estas desigualdades, y lo tiene que hacer a través de políticas públicas que las reconozcan en su complejidad y que den respuesta integral a ellas para así poder eliminarlas. Las demandas y propuestas históricas de la economía feminista deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar estas acciones, así como también la legislación internacional vigente. Volviendo un poco al caso de Colombia, pudieron establecer ciertas mediciones y por ahora reconocen que el trabajo doméstico y de cuidado representa un 20% del PBI, lo que es mayor a lo que implica, a lo que representa la agricultura y hasta la industria. Bueno, y algunas demandas también y desafíos que tiene por delante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, son la urgente transversalización de las políticas públicas, la interseccionalidad, la democratización de las tareas del cuidado, una redistribución integral en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo social, reconocer la corresponsabilidad del sector privado, que se replique la ley Micaela que actualmente rige para el sector público en el sector privado, el establecimiento de protocolos para poder prevenir la violencia de género, protocolos de abordaje en casos de violencia efectiva, y la ratificación del convenio 190 de la OIT, que trata muchas de estas cuestiones que vemos más arriba. Y por supuesto, un aborto legal, seguro y gratuito para que todas las mujeres podamos ejercer libremente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, Rita, en este momento se tendrían que escuchar los aplausos, que estaría... Me faltó la última slide de poner aplausos. Pero bueno, yo creo que cada uno está aplaudiendo. El trabajo de Rita fue excelente y nos plantea con esa densidad sobre las distintas desigualdades, las distintas capas de la segregación en el mercado de trabajo, cómo son las disputas actuales en torno a la igualdad, ¿no? Que es una disputa
constante que hicieron los feminismos a lo largo de la historia. Y relacionado con este tema, que tiene que ver con cómo los feminismos fueron cuestionando su concepción androcéntrica inicial, cómo fueron cuestionando los derechos que fueron formulados desde una perspectiva antropocéntrica y hasta heterosis patriarcal, es que queremos darle voz a la próxima estudiante, porque el derecho al trabajo tuvo una perspectiva inicial que fue heterosis patriarcal. El derecho al trabajo fue el derecho al trabajo productivo para trabajadores varones blancos europeos y asalariados, ¿no? Los feminismos a lo largo de la historia fueron cuestionando ese derecho al trabajo, que también es un derecho al trabajo a las mujeres. Y la idea que ahora exponga Leila Bechara, que es estudiante de Ciencias Políticas, sobre su trabajo que hizo la comunidad travesti trans en Argentina, desafíos y límites para la inclusión social, nos parece como adecuado para poder entender la línea que proponemos también desde la materia, cuando abordamos género y trabajo, porque la perspectiva feminista necesaria tiene que romper con lógicas binarias, ¿no? Y en ese sentido es cuestionar cómo es el derecho al trabajo y cómo es la perspectiva sobre los cuidados de una perspectiva trans. Así que, Leila, te pasamos el micrófono. Bueno, hola a todos. Voy a ver si esto funciona bien, porque estoy como a 2 pantallas y no sé si... No, ven, Ahí me se ve. equivoqué. A ver si es esta pantalla. No, esperen, porque esto es más fácil estar en la facultad para estas cosas. ¿Qué están viendo ahí ustedes? Estamos viendo comunidad travesti trans, inclusión social, desafíos y límites para la inclusión social. Debería ser esta, pero no me la toma. No, Si querés, perdón. yo esa la tengo, te la puedo ir pasando. Esperen, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Esto podía fallar. No, sigue mostrándome mi pantalla y yo quiero que vean otra. ¿Qué opción estás apretando? A ver, espera. Estoy en compartir pantalla y tengo varias, pero... Fíjate donde tenés abierto directamente el archivo, si podés seleccionar esa. A ver si así ¿Ahí? Ah, nosotros vemos, pero... Bueno, ustedes van a ver mis anotaciones, ¿no? Pero bueno, esperen, porque la idea era otra. Bueno, disculpen. Pasarnos, Leila, eso nuevo que querés poner y nosotros tratamos de compartirlo. No, está bien. Bueno, les voy a compartir así. Ven, ¿no? O sea, Sí. ven naranja ustedes. Yo lo veo acá. Vemos la pantalla Buenísimo. naranja, Leila, ¿eh? Bien. Bueno, antes que nada saludarles. Estoy muy nerviosa porque hace mucho que no hago esto. La verdad, agradecer primero a Ludmila y a Berenice por la oportunidad de compartir algo de lo que la materia me dejó, principalmente muchos interrogantes y la necesidad de poder abordar estos temas a un final de recibirme, así que estoy como ansiosa. El objetivo de este trabajo, a ver si van viendo, es justamente poder analizar como los desafíos que tiene el Estado actualmente para llevar una agenda de políticas públicas que sean transversales, pero sobre todo efectivas para resolver la situación crítica de la población travesti trans en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia, pero también considerando la exclusión histórica y la vulneración de sus derechos a lo largo del tiempo. La idea de la presentación que les traigo hoy es poder hacer un abordaje integral teniendo en cuenta el rol del Estado, el rol de las organizaciones sociales y el rol de la universidad pública que nos convoca como estudiantes hoy. Para tener en cuenta primero cuál es el rol del Estado, algo muy importante a tener en cuenta como politóloga lo digo, es que siempre el Estado falla mucho en el diagnóstico primero que se hace sobre una situación
particular que genera problemáticas en la sociedad. Y digo por qué falla, porque en general cuando se tratan de estas problemáticas hay muy poco acceso a la información, porque el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para recolectar esos datos. Hoy les traigo un montón de números que ustedes van a ver y que les van a sorprender, pero son números que fueron recolectados en el 2016, es decir, que son viejos, y que están hechos en la ciudad de Buenos Aires. Nos faltan todos los datos de toda la Argentina. Ustedes saben, este año se debería haber realizado el censo, que no se realizó, esperemos que se realice el año que viene, y apuntamos obviamente a que el Estado genere esta información tan necesaria para desarrollar políticas públicas. Voy a comentarles un poco, acá hay algunos números, sobre todo la participación de mujeres trans en el mercado laboral formal. Tenemos un 88% de mujeres trans que no forman parte del mercado laboral formal y un 11% que sí. Esos datos se incrementan cuando los cruzamos, por ejemplo, con el nivel de educación, ¿no? Aquellas que pudieron completar su secundario o tener más niveles educativos, se incorporaron al mercado laboral informal incluso, o sea, no estamos hablando del mercado formal, en un 52%, y esa brecha se reduce cuando no completaron sus estudios. Y el dato también es peor cuando hablamos del acceso a entrevistas laborales, o sea, no es al trabajo en sí, sino el paso previo, casi un 70% no llega ni siquiera a la entrevista laboral. Cuando hablamos del mercado laboral, hay un dato que a mí me pareció muy relevante y que también lo incluí en el trabajo porque habla un poco de la situación concreta de la población travesti trans. Vemos que la principal fuente de ingresos es la prostitución. Y esto podría criticarse un poco el armado del elemento de recolección de datos, porque desagrega prostitución, por ejemplo, de trabajo informal, pero el objetivo es justamente poder visibilizar que la prostitución es la principal fuente de ingresos de esta población en un más del 70%. Y esto, repito, solamente considerando la ciudad de Buenos Aires. Voy a pasar. En el caso de la educación también, yo acá puse un cuadro que en realidad se lee también comparativamente con la situación relevada en el 2005, que indica ciertas mejoras desde el 2005 hacia el 2016. No tenemos datos de cómo afectó, por ejemplo, el macrismo, la situación con el cierre de ciertos programas educativos como el FINES, estaría bueno tener ese dato también, para ver cómo impactan, ¿no?, las políticas públicas en la situación real de la comunidad. Acá tenemos, por ejemplo, el dato más relevante es que casi el 35% nomás logró ingresar a la secundaria, ¿no? Y cómo se reduce la brecha cuando hablamos de egresar de la secundaria, ¿no? Hay casi un 10% de la población travesti que no llega a cumplir sus estudios secundarios. Respecto a la situación habitacional, yo ahora me doy cuenta de que este cuadro no es el mejor y no es el más adecuado para mostrar la situación habitacional de la población travesti trans, porque, por ejemplo, podría haber puesto datos sobre en qué tipo de resolución habitacional cuentan, por ejemplo, si viven en hoteles o en habitaciones alquiladas, o si viven en departamentos propios. Yo acá lo que les traigo es un poco a partir de qué edad empiezan a vivir soles, o solas en este caso, porque siempre puse los cuadros de estadísticas de mujeres trans. Lo que no conté es que estos datos los recolectó el Ministerio de Defensa Defensa Público de la Ciudad de Buenos Aires, con articulación del Mocha Celis. Para que sepan, todos estos datos están publicados en un documento que se llama La Revolución de las Mariposas, que es público, y hay muchísimos cuadros ahí para sacar información. Y lo que vemos acá es que justamente la mayoría vive con 3 o más personas, lo que nos da la pauta de que el problema de hacinamiento que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires también afecta a la población travesti trans. Pensemos que la mayoría de nosotros ya tiene complejidades para acceder, por ejemplo, a un alquiler, por todos los requisitos que el mercado inmobiliario nos trae,
imagínense a alguien que no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos, ¿no? De no tener garantía, de no tener un sostén familiar por la exclusión que viven a temprana edad, y cómo eso afecta obviamente al acceso de las soluciones habitacionales, y cómo también eso flexibiliza y garantiza cierta explotación por parte de los propietarios, ¿no? De poder demandar mayor alquiler debido a esas propias flexibilizaciones que se les propone a la población travesti trans. Respecto a qué medidas y qué políticas públicas llevó adelante el Estado durante la pandemia, hay 3 cosas que yo les quiero traer acá. Tengan en cuenta que yo este trabajo lo hice antes de que se apruebe el cupo laboral trans por decreto, y que también de vuelta me olvidé ponerlo, pero bueno, podemos hablar de eso después, por qué me olvidé de poner ese dato. 3 medidas particulares: la inclusión de más de 3.300 personas trans al programa Hacemos Futuro, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que le da una retribución económica a personas que están en situación de vulnerabilidad. Y el Ministerio de Mujeres y Géneros también atendió más de 164 consultas sobre migraciones para poder regular la situación migratoria de la población travesti trans. Todos estos datos están publicados en una conferencia que dio la ministra Eli Gómez Alcorta en el Senado, contando un poco cuáles fueron las medidas que se llevaron adelante desde el Ministerio durante la pandemia. Otro decreto muy importante fue el decreto 320 del 2020, que prohibió los desalojos. Esto generó un impacto fundamental en la población travesti trans, por esto que les contaba antes de la situación de precarización que tienen para acceder a vivienda, y que además formó una mesa de articulación entre diversos organismos para poder atender particularmente a la población travesti trans en estos temas. La derogación del protocolo de seguridad LGTBI de la gestión anterior, del macrismo, con Patricia Bullrich, fue previa a la pandemia, eso hay que decirlo, pero fue una herramienta muy importante que tuvo la población travesti trans, digamos, jurídica, para poder atender a la violencia institucional, que obviamente la derogación de este protocolo no eliminó, pero que ayudó a tener un amparo legal para atender esas situaciones. Y ahora quisiera pasar al rol de las organizaciones sociales y las redes de apoyo que se gestaron durante la pandemia, y me hago la pregunta, ¿no? Como, ¿quién cuida a la población travesti trans en todo este contexto? En general, las redes de apoyo que tejen las organizaciones sociales y el rol que ocupan dentro de la sociedad como principal apoyo para los sectores más vulnerables no está reconocido históricamente en las instituciones estatales. Y eso es una deuda pendiente que tiene el Estado, pero que últimamente en varias conferencias de algunos funcionarias del Ministerio de Mujeres se dio a entender que hay una articulación concreta del Ministerio con organizaciones sociales para poder atender mejor a las demandas de la población. Pero yo hoy les quisiera hablar un poco sobre algunos textos que vimos en la materia que nos proponen pensar, como decía Rita, la tensión del capitalismo entre el capital y la vida, ¿no? El sistema capitalista produce ciertas condiciones de posibilidad de la vida que son reproducidas no solo por el Estado, sino también por el mercado y la sociedad civil. Y en ese sentido, la pregunta sobre cómo se desarrollan y cómo se reproducen esas condiciones de vida nos trae el cuestionamiento sobre qué tipo de jerarquización hace el sistema sobre las vidas, ¿no? Hay vidas que valen la pena ser vividas y vidas que no. Y ahí cómo juegan tanto la sociedad civil como el Estado y el mercado, como dice Butler, en reproducir esas subjetividades, ¿no? En seguir excluyendo a la población travesti trans y a otras poblaciones vulnerables también, y cómo sigue sosteniendo esa lógica de vidas que valen la pena y vidas que no. La pregunta sobre qué vida merece ser vivida y cuidada aparece justamente en consonancia con las posibilidades y las condiciones de posibilidades de esa vida.
Y en ese sentido, me parece que es muy importante preguntarse sobre cuáles son esas redes de cuidado que garantizan esas vidas, ¿no? Como decía Rita, hay cuidados que son reproducidos en el seno familiar o doméstico, mal dicho, que son las que le son funcionales al sistema capitalista. Pero hay otras redes de apoyo y de cuidado que no están contempladas, por lo menos que el sistema capitalista insiste en deslegitimar o invisibilizar, justamente porque permiten la consolidación del seno familiar como seno de cuidado y institución para garantizar esas vidas que, como dije antes, son las vidas que valen la pena para el sistema capitalista. Y ahí aparece el rol de las organizaciones LGTBI sobre todo, y de los colectivos y de la lucha transfeminista en Argentina, de poder visibilizar esas redes de cuidado y redes de apoyo que escapan a las lógicas tradicionales de familia heterosexual, y que tienen que ver y tienen impacto concreto sobre la población LGTBI, particularmente la población travesti trans, ¿sí? Las compañeras trans son excluidas históricamente de sus senos familiares a edades muy tempranas, son obligadas, lo voy a decir entre comillas, pero es para un debate largo, a ejercer el trabajo sexual, y no son atendidas por las instituciones del mercado o del Estado para resolver esas condiciones a las que fueron obligadas o invitadas, si se quiere, a temprana edad. Entonces es un círculo vicioso del que las organizaciones transfeministas tienen muchísimo reconocimiento y muchísima historia en la lucha por visibilizar esas condiciones, pero que, digamos, es una batalla que todavía hay que seguir dando. Y por último, preguntarnos sobre cuál es el rol de la universidad pública en la generación de las políticas públicas y qué perspectiva le podemos dar a esas políticas públicas como futuros profesionales. Ahí me pareció importante poder remarcar un par de desafíos que tenemos. En primer lugar, como la inclusión concreta de la población travesti trans en la universidad. Estos espacios han sido siempre excluidos, de estos espacios han sido históricamente excluidos, y además estos espacios también invitan a una reproducción, ¿no? Como decía, de esas condiciones de posibilidad. Y la Universidad de Buenos Aires tiene una deuda muy concreta, que es la incorporación del cupo laboral travesti trans, que sabemos que la universidad es autónoma y que podría llevar adelante ciertas políticas públicas sin necesidad de adherirse al cupo nacional, como hizo por ejemplo la Universidad de Rosario, que tiene cupo laboral trans, y otras universidades. Entonces ahí hay una deuda concreta, particularmente de la UBA. Por otro lado, la perspectiva, ¿no?, de géneros. En las 5 carreras que cursan en esta facultad existen muy pocas materias con perspectiva de género, y lo que necesitamos justamente es la transversalidad de estas temáticas, porque hoy en día un estudiante de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Sociales puede recibirse y tener su título de grado sin haber cursado alguna vez alguna materia o sin haber tenido perspectiva de género en su formación, más allá del curso que se aprobó hace poco obligatorio con perspectiva de género. Hay un curso que hay que hacer para recibirse, pero que dura 15 minutos para alguien que podría haber leído alguna vez un texto feminista. O sea, como ahí también hay una deuda. Por otra parte, en el diseño de políticas públicas tenemos una responsabilidad muy grande como futuros profesionales de poder incorporar estas perspectivas y lecturas al diseño, digamos, más allá de la deuda que tiene la universidad y el Estado para con nuestra formación. También hay una responsabilidad de poder ser capaces de diseñar políticas públicas que tengan perspectiva de géneros, que tengan perspectivas más amplias, y que desde el diagnóstico de la problemática hasta la evaluación de la política pública tengan perspectiva para saber qué hacer mejor y cómo hacerlo mejor. Y por último, el desafío de la interseccionalidad, ¿no?, que suena muy lindo y que cualquiera que pueda haber leído algún texto sobre interseccionalidad automáticamente tiene la necesidad de incorporar esta perspectiva a su formación,
pero también hay un desafío más grande que es poder desbinarizar justamente el entrecruce entre criterios de género, clase y raza, ¿no? Ir un poco más allá y abordar la interseccionalidad desde una mirada muchísimo más compleja que contemple los modos de vivir, no ya desde las identidades políticas, sino justamente eso, los modos de vivir tan desafiantes al sistema imperante y que justamente aparecen cuando se detiene un poco sobre la realidad concreta de poblaciones tan vulnerables como la población travesti trans. Y eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta, creo que la van a dejar en el chat. Gracias. Bueno, aplausos, aunque no los escuche, pero muy buen trabajo. Quiero contarles algo, el trabajo de Leila nos sorprendió porque tiene una originalidad, y todo arrancó con una duda que nos transmitió por mail sobre si podía hacer digamos, el trabajo, digamos, sobre esta temática, y nos pareció excelente esa inquietud y esas dudas interrogantes que te fue generando, Leila. Y retomando un poco esta originalidad del trabajo, es resaltar cómo hiciste un reconocimiento protagonista, digamos, a la comunidad travesti trans sobre estas redes de contención y de cuidado que se realizaron durante la pandemia, que va marcando, digamos, los campos y las deudas, digamos, todavía del Estado, que si bien viene en una postura reflexiva y crítica, pero de todas formas es un protagonismo en marcar lo que falta. Que me pareció interesante y que es lo que siempre la comunidad travesti trans plantea, digamos, que no son objetos de estudio, sino que son sujetos de conocimiento y también son sujetos productores de luchas por la igualdad. Y en relación, digamos, con la igualdad, que es una temática que tiene un hilo constante en nuestra materia, queremos hacer la presentación del trabajo restante de Florencia Alberto, que es estudiante de Ciencias Políticas. El trabajo de ella se llama Mujeres de la Mina, un análisis desde la teoría feminista, y hacerles una pequeña introducción. Cuando decidimos armar el programa de la materia con Ludmila, planteamos la necesidad de poder abordar a Domitilia Chungara de Barrios como una sujeta protagonista que simboliza un sujeto colectivo de nuestra América Latina, y un poco haciendo el juego que nos plantea Alcira Argumedo, las voces y silencios de América Latina, poder contextualizarla a Domitilia de manera contemporánea con Silvia Federici, María Rosa de la Costa, que son aquellas referencias digamos, más conocidas de lo que fue la campaña por el salario doméstico, Wages for Homework, que se realizó en Europa y también en Estados Unidos. Al mismo momento, Domitilia estaba generando una reivindicación desde una experiencia gremial sobre los cuidados y haciendo un cuestionamiento no solo a la política extractivista, planteando ese conflicto que las compañeras anteriores plantearon en sus trabajos, conflicto capital-trabajo, sino también planteando la participación política de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas, de las mujeres mineras, y politizando desde el sindicato, que ahora Florencia les va a explicar bien, desde la comunidad, el sindicato de amas de casa de la comunidad del siglo XXI, en la comunidad minera, politizando esa identidad de ama de casa para ir derribando dictaduras que nos atravesaron en América Latina, y que casualmente cuando vimos el documental, que es Mujeres de la Mina, que realizó Lorelei Unamuno y Malena Biekstrix, si no me equivoqué el apellido, cuando lo vimos en el primer cuatrimestre, había una situación similar en Bolivia, que bueno, de a poco se fue revirtiendo con la soberanía popular. Así que, Florencia, te doy la palabra para que puedas comentar tu trabajo. Bueno, gracias y hola a todos. Muchas gracias a las profes por este espacio. Bueno, si les parece también tengo que compartir pantalla. Creo que me tienen que habilitar también. Ya estarías habilitada. A ver, probá si querés. No.
A ver. de que me tienen que habilitar. Ahí estás. Ahí A estás. ver. Ahí está. Cualquier cosa nos decís y te Dale. colaboramos. Ahí se ve bien. Ahí se está empezando a ver. Ahí está. Perfecto. Ahí lo pongo en presentación. Bárbaro. Ahí Ahí está. se ve. Bueno. Bien. Bueno, este trabajo es un trabajo que realizamos el cuatrimestre pasado acerca de justamente este análisis del documental Mujeres de la Mina de Malena Bystrowicz y Lorelei Unamuno. Un documental muy interesante porque refleja de manera rotunda qué es y qué implica la sostenibilidad de la vida dentro del sistema capitalista y patriarcal, regido por esta dicotomía capital-vida, ¿no? Este conflicto entre el capital y la vida. Es un documental que se estrena en el año 2014, pero se empieza a grabar, si no me equivoco, en el 2011, y aparece este testimonio clave, que es el de Domitila Barrios de Chungara, que, bueno, es sumamente importante su testimonio porque ella porque murió en el 2012, fue una dirigente, digamos, pionera en lo que son las luchas por la reivindicación de los derechos de la mujer y sobre todo la lucha obrera latinoamericana. Y también aparece el testimonio de Domitila en un libro que se llama Si me permiten hablar, escrito por Moema Bieser, que también habla un poco de la historia de Domitila y la historia de este pueblo minero. El documental justamente se graba en las minas del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Y para comenzar el análisis, hay una corriente del feminismo que retoma un poco Ana María Bach en uno de sus libros, que es el feminismo socialista. Es interesante porque, digamos, podemos compararlo mucho con este documental, porque lo que se plantean desde, digamos, las teóricas de este feminismo socialista es la existencia o la teoría del sistema dual, que básicamente se basa en la existencia de dos sistemas paralelos, que son el patriarcado y el capitalismo, que actúan reforzándose y legitimándose entre sí. El capitalismo actuando en el ámbito público, ¿no? O sea, en el mercado, y el patriarcado actuando en el ámbito privado, o sea, en lo doméstico, ¿no? Dentro del hogar. Y el capitalismo, digamos, se favorece, lógicamente, de esta dinámica, porque como cualquier sistema socioeconómico, necesita reproducir sus propias condiciones de reproducción. Necesita reproducir socialmente la mano de obra necesaria para el proceso de producción. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo se da esta reproducción social de la mano de obra? ¿Cómo se reproduce socialmente la fuerza de trabajo? Y cómo, ¿no? ¿Cómo y dónde? Y bueno, lo que ocurre es que mayormente esta reproducción social ocurre en el ámbito privado, particularmente en el hogar y mayormente llevada a cabo por las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, justamente estos son los trabajos de sostenibilidad de la vida que mencionábamos, ¿no? Trabajos de cuidados y de trabajos domésticos, llamaríamos, que reproducen la vida, básicamente. Y obviamente el sistema capitalista se sirve de trabajadores listos para comenzar una nueva jornada laboral, ¿no? Entonces, en este sentido es que las mujeres son, digamos, el eslabón central en lo que es el funcionamiento del sistema capitalista, pero son el eslabón oculto en cuanto que todo este trabajo que realizan en el hogar está oculto, no es reconocido y no se les paga a las mujeres por todo este trabajo. Y sin embargo, es indispensable para la supervivencia del sistema capitalista, ¿no? O sea, sin la reproducción social no podemos hablar de producción. Entonces esto justamente es lo que el documental refleja muy bien y ya empieza, digamos, hablándonos de todo esto, mostrándonos el testimonio de Lucía Armijo, que Lucía Armijo es una trabajadora minera que nos cuenta un poco su historia, cómo su marido era muy violento con ella y con sus hijos, después termina abandonando la familia y Lucía tiene que salir a trabajar, que trabaja en la mina, digamos, ese es su empleo formal, pero también sobre ella recae todo lo que es el trabajo de sostenimiento de la vida, ¿no? En el hogar. Y bueno, también Domitila, contándonos también su experiencia, como ella, bueno, el marido salía a trabajar en la mina y ella estaba todo el día en la casa trabajando. Y
Y justamente estas mujeres, cuando empiezan a poner en común sus experiencias, se dan cuenta que son experiencias colectivas en la mina, y realizan un ejercicio, un ejercicio muy simple, que es computar todas las tareas, todos los trabajos que ellas realizan en el hogar, que son trabajos que obviamente, digamos, mayormente son las mujeres también las que ofrecen estos servicios en el mercado, ¿no? O sea, terciarizados. Entonces empiezan a computar, bueno, limpieza del hogar, por ejemplo, o cuidado de niños, lavado de ropa, cocina, y se dan cuenta que todo ese trabajo termina siendo, digamos, el salario que deberían recibir ellas termina siendo incluso más alto que el de los trabajadores de la mina. Entonces acá es cuando hay un quiebre en esta cuestión de, bueno, la mujer no está en casa todo el día haciendo nada, sino que justamente están trabajando todo el día, todos los días, encima para beneficio ajeno, o sea, para beneficio del capital, que esto es lo que he planteado justamente. Y acá, bueno, un análisis, digamos, un concepto clave para el análisis es el de la economía feminista, ¿no? Que la economía feminista justamente se propone visibilizar todos esos trabajos de sostenimiento de la vida, reconocerlos, digamos, mostrar lo relevante que son, y también, bueno, justamente mostrar cómo la mujer, lejos de estar inactiva, está totalmente presente en la economía y es el pilar fundamental que sostiene este entramado económico y social y que básicamente sostiene el sistema socioeconómico. Entonces, bueno, justamente lo preocupante es que esta situación sigue igual, ¿no? Que no hay un reconocimiento de las tareas del sostenimiento de la vida. Y bueno, se demuestra justamente este punto de inflexión en pensar que, bueno, las mujeres no hacen esta labor por amor a la familia o como supuesto deseo por ser la mejor esposa o la mejor madre, sino que hay una ausencia de responsabilidad colectiva en cuanto a la gestión del bienestar. O sea, la gestión del bienestar recae pura y exclusivamente sobre las mujeres, y justamente es gracias a esto que digamos, el sistema capitalista funciona. Entonces, Domitila y Lucía ilustran muy bien a lo largo del documental todas estas cuestiones y sobre todo cómo ellas discuten, digamos, lo que hacen es justamente poner lo personal como algo político, ¿no? O sea, digamos, darse cuenta que es una experiencia colectiva en la mina, y también dar de este quiebre de, bueno, esta supuesta oferta infinita de servicios y trabajos gratuitos que ofrecen las mujeres ya no es tal. Entonces acá es donde entra en juego este comité de amas de casa que surge en la década del 60, Domitila, bueno, llega a ser secretaria general, y es muy importante este espacio de participación política que tienen las mujeres para debatir cuestiones y para justamente intentar, digamos, volcarse a la acción política y buscar una salida colectiva a su situación. Hay una frase de Domitila que ella menciona en el testimonio, este libro de Moema Bieser, que ella, cuando habla de las mujeres mineras, ella dice que su posición no es como la de las feministas, porque para ella su liberación como mujer depende de la liberación de su pueblo, presión del imperialismo. Y esta frase, digamos, nos dice muchas cosas, y para analizarla retomamos un poco a una autora que es Bell Hooks, es una teórica y activista feminista afroamericana, que escribe un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo, que es un libro como muy introductorio, habla de muchísimos temas. Y bueno, en este caso Bell Hooks nos habla un poco de, en primer lugar, cómo el feminismo como movimiento, desde un principio que está polarizado, y hay dos vertientes claras. Una es el feminismo reformista, que está compuesto mayormente por mujeres blancas, europeas, heterosexuales, de clase media alta, que lo que buscaban era justamente la igualdad de género dentro del sistema existente. En cambio, por otro lado, vemos a las feministas revolucionarias, que son las mujeres negras, mujeres lesbianas, mujeres del feminismo latinoamericano, de los sectores populares, obreras, trabajadoras, que buscaban justamente una transformación del sistema existente y terminar de raíz con el patriarcado y el sexismo. Y también un concepto clave en el análisis, que es la interseccionalidad, que también la introducen, bueno, Ana María Bach o también Bell Hooks, que este concepto es clave porque la interseccionalidad es una herramienta analítica
que nos va a permitir poder comprender y analizar justamente la desigualdad de género, pero en un entrecruzamiento de ejes, o sea, atravesada por otros ejes de vulnerabilidades o desigualdades que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de etnia, de religión o de clase social, y que, digamos, todo eso se constituye en una única opresión. Entonces, acá es cuando pensamos, ¿no? O sea, Domitila, nosotros la consideramos feminista, pero ella tal vez nunca se haya considerado como tal porque tomaba como referencia ese feminismo hegemónico del hemisferio norte, estadounidense o europeo, de mujeres blancas de clase media alta, y ella, Domitila, siendo una mujer minera, pobre, latinoamericana, activa en la lucha obrera, digamos, sus reclamos como mujer tienen poco o nada que ver con los reclamos de estas mujeres del feminismo más hegemónico europeo. Entonces, justamente la interseccionalidad, la importancia del feminismo interseccional radica en que justamente esta herramienta nos permite ver distintas realidades de diversas y nos sirve obviamente como herramienta también para mejorar la acción política, ¿no? O sea, para hacer política pública. O también, bueno, otra teórica que se llama Alison Bascones, que habla sobre justamente en América Latina cómo se estudia la feminización de la pobreza, ¿no? O sea, cómo en América Latina las mujeres son las más pobres, las que tienen empleos más precarios, las que trabajan más horas y menos dinero ganan, o las que tienen que recurrir, por ejemplo, a los empleos de la economía popular, que esto es lo que le pasaba a Domitila. Ella menciona cómo ella, para aportar económicamente al hogar, porque digamos, el trabajo que hacía en su casa todo el día no alcanzaba, no se considera trabajo, entonces ella lo que hacía era vendedora ambulante, ella se levantaba muy temprano, preparaba salteñas, que son una típica empanada boliviana, y en la hora del almuerzo, cuando había sobre todo cambio de turno de los trabajadores de la mina, ella salía a vender junto a uno de sus hijos estas empanadas para aportar un poco a lo poco que ya de por sí ganaba su marido. Entonces, bueno, retomando otra vez a Bell Hooks, hay una cuestión que es central, que es, ella menciona cómo el feminismo se va vaciando de contenido político en ciertos casos y se llega a una concepción en donde se habla de que, bueno, no importa digamos, la ideología política de una mujer, puede ser conservadora o liberal y de todas formas puede adoptar el feminismo como estilo de vida. Y Bell Hooks discute mucho con esta concepción y también choca mucho esto con lo que piensan las mujeres de la mina. Porque justamente Domitila, con esta frase que dice, ¿no?, que su liberación como mujer depende de la liberación de su pueblo, ella nos muestra cómo entiende perfectamente esta lógica dual del sistema, cómo el capitalismo y el patriarcado, bueno, son dos sistemas que actúan juntos, reforzándose y legitimándose. Porque claro, el capitalismo no oprime solamente al trabajador, o sea, no se apropia de la plusvalía, no se apropia solamente de la plusvalía que generan los trabajadores, sino que también oprime a las mujeres dentro del hogar y se apropia de ese trabajo que realizan gratuito y justamente es lo que sostiene y garantiza el funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, para estas mujeres de la mina es sumamente importante la participación política, formarse políticamente, estar politizadas, y empiezan de a poco a justamente introducirse en ese espacio público, ámbito de toma de decisiones que está totalmente masculinizado, y ellas de a poco se van introduciendo. Y justamente el testimonio de Lucía Armijo es muy interesante porque precisamente ella relata cómo en un principio ella, bueno, no sabía leer ni escribir ni hablar castellano, pero sobre todo ella tenía mucha vergüenza de hablar, o sea, no podía hablar, no podía comunicarse todo el tiempo, que es algo que, bueno, nos pasa a muchas. Entonces, ella dice que cuando, digamos, lo que le hizo cambiar fue estas reuniones entre mujeres de la mina en donde ellas podían hablar como amigas y poner en común sus experiencias, y ahí fue cuando se dieron cuenta justamente que había muchos puntos de conexión, y ahí es como, digamos, entre todas se dan fuerzas, y ahí Lucía dice cómo ella, bueno, de a poco empezó a aprender a hablar castellano, aprendió a leer y a escribir, y dice, sobre todo aprendí a hacerme respetar, y yo lucho para que las demás mujeres sean respetadas. Entonces, justamente la formación política, la participación política, este comité de amas de casa, que es justamente esta cara feminista de la resistencia minera,
que funciona a la par del sindicato de trabajadores mineros, es sumamente relevante porque es su espacio de participación política en donde ellas van a debatir justamente de cómo son oprimidas, por dónde pasa su opresión, digamos, cómo todo el día para beneficio ajeno, cómo tal vez no son dueñas de su cuerpo o de su sexualidad, por ejemplo. Todo esto para buscar una salida colectiva a esta situación. Y bueno, para redondear un poco, es importante también el aporte que hace Amaia Pérez Orozco, que es una economista feminista española, que ella escribió un libro bastante reconocido, que es su versión feminista de la economía, en donde se habla un poco de justamente el rol del Estado en cuanto a este conflicto capital-vida. Bueno, Amaia Pérez Orozco tiene una mirada muy crítica, ella justamente nos habla de entender al sistema socioeconómico no solamente como un sistema capitalista, sino además heteropatriarcal, un sistema que está racialmente estructurado, que es antropocéntrico, y bueno, básicamente, bueno, y neocolonialista, y básicamente lo que nos dice es justamente cómo desde el feminismo y desde la economía feminista de la ruptura, lo que se busca, como dijimos en un primer momento, es reconocer, darle reconocimiento y relevancia a todos los trabajos de sostenimiento de la vida que realizan las mujeres, para después empezar a centrar esta sostenibilidad de la vida, ¿no? A la vida misma, corriendo, descentrando a los mercados y el capital, que son digamos, los que ocupan el lugar central en el sistema capitalista, y en esto justamente se basa el conflicto entre el capital y la vida, ¿no? O sea, mientras el lugar central esté ocupado por los mercados y el capital, la vida siempre va a estar amenazada porque la vida se concibe como un mero medio para llegar a un fin que es el fin de la obtención del beneficio. Entonces, desde la economía feminista de la ruptura justamente se busca generar cambios de calado profundo en la economía y generar cambios en las estructuras, pero no desde el exterior, sino justamente lograr un vuelco en nuestra propia forma de posicionarnos en esas estructuras. O sea, lograr una mirada contrahegemónica para poder justamente ver cómo, digamos, no hay una responsabilidad colectiva a la hora de gestionar el bienestar y esto no puede seguir ocurriendo. Y en cuanto al rol del Estado, como digo, ella es muy crítica, habla puntualmente del estado del bienestar, como el estado del bienestar, dice, es el intento expreso de acallar este conflicto entre el capital y la vida, porque ella dice que el estado del bienestar es por un lado una conquista porque, digamos, trae bienestar a la gran mayoría, pero por otro lado es una renuncia porque habla de cómo el estado del bienestar también, digamos, logra capaz contener o aminorar este conflicto, pero nunca va a lograr suprimirlo o eliminarlo del todo, porque en este sentido el Estado es capitalista y en el sistema capitalista es inherente que los mercados y el capital ocupen el lugar central. Sin embargo, como bien dijeron las chicas, el rol del Estado, digamos, está y se necesita un Estado activo, se necesitan políticas públicas. Nosotros en el cuatrimestre vimos, el caso de la CEDAW, ¿no? Como la CEDAW, que bueno, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 79, en el caso de Bolivia puntualmente se ratifica en el año 90, regula derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles en base al género, y en el artículo 5 habla justamente de las obligaciones de los Estados parte que tienen que ver con lo que es, digamos, identificar y poder erradicar la normalización del sexismo. Y obviamente, ¿no? Políticas públicas que logren justamente modificar estos patrones culturales de conducta que lo que hacen es reforzar o reproducir todos estos estereotipos de género y desigualdad de género, prejuicios, sexismo, misoginia, etc. Impulsar este cambio desde todas las instituciones que existen en la sociedad, formales o informales, sobre todo en el ámbito laboral, educativo, es sumamente importante, pero este documental realmente nos hace pensar y tener una mirada más crítica y pensar justamente, digamos, cómo este conflicto entre el capital y la vida y la subordinación de la mujer seguirían vigentes en tanto y en cuanto sigamos inmersos en este sistema de carácter dual en donde el capitalismo y el patriarcado son dos caras de una misma moneda, y cuestionar si realmente es posible, digamos, la igualdad de género o cómo lograrla dentro de este sistema, como digo, retomando lo que decimos siempre, o sea, desde reconocer primero los trabajos de
de sostenimiento de la vida, como centrar la vida misma, justamente darle la relevancia que se merece, y también esta cuestión de, bueno, terminar con esta situación de no reconocimiento y de la no responsabilidad colectiva de la gestión del bienestar, y justamente necesitamos una reorganización de esta organización social del cuidado, y bueno, eso es todo. Buenísimo, Florencia, también tu trabajo genera muchos aplausos, que bueno, algún día presencialmente podemos volver a replicarlos. Fue un trabajo muy completo y muy denso en el análisis, y quería hacer un puente entre las tres compañeras que expusieron, donde la dinámica de lo privado es muy fuerte. Por ejemplo, cuando vemos las disputas que hace Domitila junto con sus compañeras, lo hacen por el trabajo en la mina, que en realidad es por la explotación que hace una empresa minera, y cómo la empresa minera genera ámbitos privados, en el sentido de territorios que son gestionados en su propia dinámica por los márgenes que plantea una empresa, ¿no? Siempre hilamos la idea de empresa privada, y cómo esa misma inercia de lo privado que trae el hogar, que cuestionamos desde los feminismos como un lugar donde no hay derechos, se termina proyectando hacia la empresa, hacia el ámbito privado. Así que creo que Domitila en eso lo pone muy en evidencia, y eso, felicitarte de vuelta por el trabajo que hiciste. Luz. Bien. Sí, yo la verdad quiero felicitarlas a las tres que han expuesto sus trabajos. Realmente lo han hecho muy bien, y me parece que han podido transmitir realmente lo que han podido armar desde lo escrito, que eso también lo dejamos a disposición de quienes quieran acceder a las tres ponencias, lo pueden hacer. Digo, las tres expositoras han autorizado que se difundan sus producciones, así que me parece que eso es importante, porque me parece que todo lo que se produce en las materias y en los distintos ámbitos que podemos desarrollar dentro de la facultad tienen un valor muy importante, y que podamos generar la divulgación de estos conocimientos, de estas reflexiones, aporta muchísimo a seguir generando espacios de debate dentro de nuestra facultad. Y en ese sentido me parece también que un eje principal que debemos abordar tiene que ver justamente con la perspectiva de género, ¿no? Digo, acá se trabajó desde distintos ejes la importancia de identificar y entender la existencia de la desigualdad de género, y entendida como un fenómeno estructural, no entendida como casos aislados, sino que realmente es un fenómeno que se construye a través de relaciones que son construidas socialmente, históricamente, que se perpetúan, y que en el seno de la desigualdad existen relaciones de poder claras, donde hay una hegemonía de un género sobre minorías, minorías por subordinación, por opresión, por dependencia, que me parece que el desafío principal que tenemos es poder identificarlas, es poder reconocerlas, y en función de eso poder generar una transformación radical, ¿no? No pensar, digo, la perspectiva de género como medidas concesionarias focalizadas, sino más bien poder pensar en un cambio radical que vaya hacia la estructura de la cultura que tenemos, que se encuentra vigente, y desde ahí poder empezar a pensar realmente cuál es la igualdad y el desafío de igualdad al que nosotros queremos caminar. Y eso me parece que tiene que ver justamente con generar cambios que atraviesen la totalidad de la estructura cultural en la que nos encontramos, cambiar los sentidos comunes, cambiar los hábitos, desnaturalizar las situaciones de desigualdad. Y para eso me parece que la formación, los espacios de debate, los dispositivos pedagógicos
son como las herramientas principales con las que contamos para realmente generar la transformación radical que necesitamos. La ley Micaela claramente es un dispositivo institucional que tenemos y que debemos valorizar en los distintos ámbitos que existen, pero me parece también que desde las distintas organizaciones, de distintos ámbitos en el cual nos desarrollamos, como profesionales, como graduados, como estudiantes, digo, tenemos ese desafío de, bueno, cómo generamos mayor conciencia sobre las problemáticas vinculadas a género y diversidad. Y en ese sentido me parece interesante relacionarlo con la presentación que van a hacer las compañeras ahora del cuadernillo que fue elaborado por la Comisión de Relaciones de Trabajo y Género. Es un material de apoyo para incorporar los enfoques de género a las relaciones del trabajo, y ahí va a participar de la exposición María Laura Ibáñez, Aldana Rosas, Ayelén Robles, Tamara Gallardo y Luciana Silva. Así que les paso la palabra para que ellas puedan expresar y contarnos un poco en qué consiste. Bueno, gracias Ludmi, gracias Bere por dejarnos participar de esta mesa. No sé si Tami puede ya presentar las diapositivas que vamos a hablar todas, no sé si la tienen que habilitar. Ahí presento, Lau. Perfecto. Bueno, así que eso, gracias por dejarnos estar en esta mesa mientras hablaban las compañeras. Pensaba, digamos, la relación que tiene, digamos, la materia con nuestro espacio, porque además nuestro espacio es un espacio donde hay estudiantes, graduadas y algunas somos ayudantes de la carrera de Relaciones del Trabajo. Así que como que hay una articulación entre la materia y entre todas las cuestiones que estaban diciendo las estudiantes y un poco lo que venimos abordando nosotras hace aproximadamente 2 años. Esta comisión surge esto de la necesidad de incorporar enfoques de género a la carrera de Relaciones del Trabajo, y durante el año pasado arrancamos haciendo algunos talleres de armado de protocolos para prevenir y erradicar las violencias laboral por razón de género. También armamos charlas sobre, por ejemplo, movimiento obrero en clave feminista, y este año nos propusimos hacer un material de apoyo para incorporar los enfoques de género a las relaciones del trabajo, con el objetivo de seguir sumando digamos, a todas las políticas universitarias que se están haciendo con perspectiva de género, que está haciendo la universidad y particularmente que está haciendo la Facultad de Ciencias Sociales, y nos parecía que este material brindaba algunas recomendaciones y algunos puntos de partida para aquellos docentes, por ejemplo, que no sabían por dónde arrancar, y con esta herramienta podían empezar a abordar la temática en las aulas y en el plan de estudio, ¿no? Así que lo primero que hicimos, este fue un trabajo de todo un año, de las compañeras que vamos a exponer acá. Una de las chicas que nombraron no va a poder participar, que se llama Ayelén, pero fue una compañera que trabajó muchísimo por este material, y lo primero que hicimos fue un relevamiento de todo el plan de estudio, de toda la biografía de la carrera, de las materias obligatorias, y justamente nos fijamos cuántos autores varones había en el plan de estudio y cuántas autoras mujeres, ¿no? Y bueno, en caso de que existiesen disidencias sexuales, lo mismo, también nos interesaba relevar ese dato. Bueno, lo que encontramos fue que el 81,46% de los textos estaban escritos por varones y el 18,54%
estaban escritos por mujeres, ¿sí? Y por otro lado, lo que le solicitamos a la carrera era si nos podía brindar los datos de las categorías de los y las docentes de la carrera. Y bueno, el dato que relevamos es que en los puestos y en las categorías más altas de los cargos de profesores, hay muchos más varones que mujeres, ¿sí? Así que ahí vemos cómo se da el fenómeno del que las compañeras venían exponiendo de techo de cristal, ¿sí? Así que a partir de esta situación, que era como un poco ver el escenario actual de la carrera, este es un poco como la foto de lo que sucede, escribimos algunas recomendaciones para intentar modificar esto. Por ejemplo, lo que se nos ocurrió fue revisar los cánones, establecer una paridad al interior de los programas, al interior de las cátedras, y también una paridad justamente en los equipos docentes, y que cuando se concursan los cargos se tenga en cuenta la variable género, ¿sí? Y bueno, algunas recomendaciones sobre estos temas para poder abordar y para poder llegar hacia la igualdad de género. Así que le paso la palabra a mi compañera Aldana Rosa, que va a hablar del marco normativo en el cual nos basamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todes. Nuevamente agradezco, gracias Ludmi y Bere por esta oportunidad de contarles un poco cuál es el trabajo que estuvimos haciendo, y gracias a las compañeras que también estuvieron exponiendo, y muy interesantes los trabajos, y material muy enriquecedor también para que nos ayuda a seguir debatiendo y también a incorporar a nuestros estudios. En cuanto a nuestro trabajo, nos parecía importante que el cuadernillo tenga una introducción en cuanto a lo que es el marco normativo, si bien por una cuestión de el marco normativo como parte de que respalda nuestros derechos, pero también la importancia de visibilizar que la mayoría del marco normativo se construyó y se alcanzó por la lucha de los colectivos feministas y de las diversidades. Entonces nos parece importante también dejarlo reflejado, no solamente quedarnos en la importancia, que claramente la sabemos de la ley, tanto nacional e internacional, sino también como reflejar que fue parte de las conquistas que vienen dando los diferentes colectivos. Por un lado, abarcamos, que bueno, ya muchas y muchos, de hecho lo nombraron hace un ratito también, la CEDAW, que fue la primera convención que habló sobre la protección de los derechos humanos de la mujer en el año 79. También hacemos mención a Belém do Pará, que también es, ya desde esta convención es el primer tratado que sí habla de la violencia por motivos de género, lo cual ya nos introduce a las violencias como problemática de género. Y la importancia de que estos tratados, de que estas convenciones sí tienen jerarquía constitucional, ¿sí? De acuerdo a la reforma de la Constitución del 94, por ende la importancia que tienen y la obligatoriedad que tienen en nuestro país. También en cuanto a lo que es un poquito más en cuanto al marco de nuestra carrera, la importancia de la ley 25674 de participación femenina en las unidades de negociación colectiva, la ley que se aprobó en el año 2002, y la importancia que consideramos que tienen dentro del ámbito laboral. Las leyes que conocemos también sobre identidad de género, matrimonio igualitario, Ley Micaela, que fue aprobada en el 2018, que establece esta obligatoriedad de los 3 poderes a capacitarse en materia de género. La reciente aprobación del decreto de cupo laboral trans, lo cual también es una de las conquistas que se vienen dando, que ahora, bueno, veremos también cuáles son los mecanismos para su efectiva aplicación, ¿no? Ya que también consideramos que es un decreto y no es una ley. Entonces, la importancia de darle seguimiento también a este decreto, pero
más que nada también celebrarlo, ¿no? Por tantos años de lucha. Y bueno, en cuanto a lo que es el ámbito de la facultad, las resoluciones, por un lado, la importancia de la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facu, que fue la primera subsecretaría que se crea en el ámbito de la UBA, en cuanto a género, y las resoluciones, ¿no? La importancia de que tanto el personal docente como no docente se capacite en las temáticas de género a través de la resolución 1995 del 19, y el protocolo que aprueba la Universidad de Buenos Aires para prevenir y erradicar situaciones de violencia o discriminación dentro del ámbito de la universidad. Nos parece, estas últimas son más referidas al ámbito académico en el que estamos, que nos parece importante mencionarlas y saber que están, ¿no? Y que sean promovidas, si bien, bueno, la subse de políticas de género, digamos, las da a conocer, pero nos parece importante en este ámbito volver a mencionarlas. Bueno, muchas gracias, y nada, si bien es esto, un poco nos parece importante que esté el marco normativo en esto, en cuanto a lo que es una lucha y una defensa de los derechos de las mujeres y de las feminidades y de los colectivos de diversidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Yo estoy como Leila, también un poco nerviosa, porque hace un montón que no hablo desde que me recibí. Primero, antes que nada, agradecer por el espacio, y también expresar la alegría y la emoción que me genera ver personas, estudiantes, que se están egresando de la carrera de nuestra casa de estudios con semejante solidez en lo que es perspectiva de género, y en lo que respecta a hacer valer los derechos de las personas y buscar la creación, digamos, de un espacio y una comunidad más equitativa y más justa, que es más o menos también a lo que apuntamos, más o menos no, es a lo que apuntamos nosotras a la hora de plantear y de querer desarrollar y llevar adelante este manual, cuadernillo que redactamos. Una de las preguntas que nos hicimos es ¿por qué resulta importante implementar lo que es la perspectiva de género en la educación, que es más o menos es lo que nos llevó a nosotras a poner en práctica, en realidad a redactar todo esto, ¿no? Si partimos de la base que la educación superior tiene por objetivo impartir conocimientos, saberes, técnicas, experiencias, de manera que las personas que las vayan a recibir las puedan poner a disposición de la sociedad, resulta imperioso que la universidad pública y la educación superior sea consciente y se haga eco de las necesidades y de lo que va aconteciendo en dicha sociedad, de manera de que los profesionales que salen, bueno, en este caso de nuestra casa de estudio y de la universidad pública, puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa. En la actualidad, creo que todos somos conscientes que estamos atravesando un cambio de paradigma, en el cual, gracias a las luchas de los feminismos y el colectivo LGTBIQ+, lo que vienen haciendo es empezar a poner, digamos, en tela de juicio y a discutir y a reanalizar, digamos, cómo se construyen los conocimientos, una de todas las cosas, ¿no?, que nos vienen enseñando las luchas de estos colectivos, es discutir cómo se producen esos conocimientos y de qué manera son impartidos, ¿no?, y se llevan adelante los saberes. Entonces, para nosotras es importante el hecho de que se desarrolle un conocimiento desde una perspectiva de género por dos motivos. En primer lugar, para evitar que se sigan reproduciendo ciertas lógicas que son propias de una sociedad patriarcal, que afectan principalmente a las mujeres, a las personas trans, travestis, a los cuerpos no binarios. ¿Por qué? Porque son los que en primer lugar sufren lo que es la discriminación, la desigualdad de oportunidades y la vulneración de sus derechos humanos. Y por otro lado, también la posibilidad, o sea, esto de que haya una perspectiva de género desde el conocimiento, permite crear un ambiente en el cual haya un trato respetuoso, esté libre de violencia y abuso, y se garantice la igualdad de oportunidades.
Bueno, en base a esto lo que hicimos fue tomar algunos aportes realizados por la economía feminista, que también las chicas explicaron en la primera parte del panel. Que nada, bueno, la economía feminista, como dijeron, es una rama de estudio que lo que hace es analizar y visibilizar las desigualdades laborales y económicas por razones de sexo-género. Y también lo que hacen es hacer un aporte de manera de que se visibilice cómo implican las tareas de cuidado en el circuito económico. Entonces, sí, previamente, también si podemos pasar a la otra, perfecto. Sí, previamente, nosotros mucho no nos explayamos en lo que es, o sea, el análisis que se hizo más, de una manera más importante fue en cuanto a lo que es varones y mujeres, porque es lo que más se estudia. Sí, igualmente, o los que más encuestas hay, herramientas hay, sí tomamos la primera encuesta sobre población travesti trans que realizó el INADI y el INDEC en 2012, que fue sobre una muestra de 209 personas, en la cual surgieron algunos datos, ¿no? Que el 20% de las personas encuestadas manifestó que no percibe ninguna, digamos, no realiza ninguna actividad por la que perciba dinero, y el 80% restante expresó que se dedicaba a actividades relacionadas a la prostitución y a los trabajos informales de precaria estabilidad, que es más o menos lo que, bueno, lo que explicó también Leila, si no recuerdo mal el nombre. Y en lo que respecta al acceso a la salud, el 80% no cuenta con una cobertura. Tenemos entendido que con la sanción de la Ley de Identidad de Género y con la participación del Estado, al, por ejemplo, decretar, valga la redundancia, el decreto presidencial de este año de cupo laboral trans, esas acciones del Estado facilitan y favorecen a que estas desigualdades y estos porcentajes vayan disminuyendo. Por eso también los porcentajes que presentó Leila, que si no recuerdo mal eran del 2016, se nota que hay una diferencia. Yo anoté que el 70,4 en el 2016 se dedicaba a la prostitución. O sea, hay una baja considerable que se puede entender gracias a la aplicación y a la participación del Estado en implementar políticas que favorezcan a que se garanticen mayores grados de igualdad para estos colectivos. Volviendo a lo que es, a lo que respecta a las mujeres, si bien en las últimas décadas la participación en el ámbito laboral fue aumentando, hoy por hoy persisten obstáculos a la plena inserción de las mujeres al ámbito laboral, y aparte son las que en mayor medida sufren lo que es el desempleo y la precarización laboral. Vuelvo a repetir, sacando lo que es el colectivo trans. Acá hay algunos porcentajes en lo que respecta al trabajo formal. Las mujeres ganan en promedio un 29% menos que los varones, alcanzando el 35,6% cuando vamos a lo que es el mercado informal de trabajo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿de dónde parte esta desigualdad? Entonces, lo que resulta importante es analizar y visibilizar el impacto que produce el trabajo de cuidado y las tareas de cuidado no remunerado en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Históricamente la división sexual del trabajo le ha destinado a las mujeres el trabajo reproductivo y de cuidado y asistencia, que también explicaron Rita y, bueno, todas las chicas, perdón que me olvido los nombres, pero a esto vamos. Hay un porcentaje grande de trabajo, o sea, el trabajo que las mujeres realizan históricamente de cuidado y de reproducción que se les ha asignado históricamente, no es considerado por la economía en general y el aporte que eso implica al circuito económico. Según una encuesta sobre el trabajo no remunerado y uso del tiempo, las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, mientras que los hombres realizan el 24%. O sea, lo que se plasma es una diferencia considerable en el tiempo que dedican las mujeres al trabajo en sus hogares,
y que no es considerado como tal. Pero bueno, es un poco explicar o volver a decir lo que ya muy bien explicaron las chicas. Lo que sí consideramos nosotros es que es importante reconocer y visibilizar esto de manera de poder romper las paredes y los techos de cristal, cerrar brechas salariales y habilitar una sociedad más justa. Yo ya para ir cerrando, porque ya las chicas hablaron mucho del tema, no sé si podemos pasar a la otra diapo. Nada, decimos, bueno, ¿cuál es el rol o el desafío, perdón, que se nos plantea o que se le plantea a la universidad pública y principalmente a las ciencias sociales y a los profesionales, a la carrera de Relaciones del Trabajo? Es poder formar profesionales del mundo del trabajo que sean capaces de interpretar las necesidades que exige el nuevo paradigma que los feminismos y diversidades vienen impulsando a nivel global, para que estos profesionales puedan ser partícipes necesarios en la creación de un mundo que brinde equidad en lo económico, en lo laboral, en lo político y social para todas las personas. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos. Lo que queremos plasmar es eso, digo, teniendo en cuenta todo este panorama, bueno, el rol que tenemos nosotros como profesionales del trabajo es lograr llevar adelante o ser partícipes en la elaboración de herramientas, de políticas, no solo a nivel público, sino también a nivel privado y de las organizaciones privadas, para garantizar un mundo del trabajo más equitativo. Ahora sí, bueno, le doy la palabra a Tami. Bueno, la idea es un poquito, ya que recorrimos básicamente todos los conceptos, es llegar al final y comentarles un poco las reflexiones a las cuales llegamos, sí, con el armado del cuadernillo. Obviamente, durante todo el trabajo que hicimos durante el año, nos enfocamos en nuestra carrera, en este caso que es Relaciones del Trabajo, y vemos que si bien hay materias quizás de carácter obligatorio, recién se está empezando a incorporar esta metodología vemos perspectiva de género, la incorporamos, la trabajamos. La realidad es que en el mundo del trabajo nos interpela a todos, a uno mismo, un conocido, un amigo, todos atravesamos diferentes situaciones, y bueno, el mundo del trabajo es uno de los pilares fundamentales, y en este caso, conocer, tener acceso a información a veces es un poco más complicado, dentro de una institución donde recién se están empezando a tocar estos temas. Dentro de las reflexiones a las que llegamos, y previo a esto les comento que el cuadernillo también tiene un apartado que es en carácter de glosario, ¿sí? En el cual trabajamos un montón de quizás palabras, frases, conceptos que de oído por ahí se tocan y poco se saben, para que bueno, también tengan acceso a ese material y lo puedan incorporar bueno, en la vida profesional, en lo personal y demás. Estas son un poco las reflexiones finales a las cuales llegamos nosotras, se las voy a comentar así brevemente para no extender mucho más la charla. Básicamente nos planteamos en que nosotros como profesionales de Relaciones del Trabajo tenemos que conocer cuáles son los avances normativos que se van teniendo en relación a lo que es la incorporación de la perspectiva de género, si hablamos tanto a nivel nacional como internacional. Después el rol que tiene la universidad, en este caso jugando un papel central en la producción de saberes, por lo cual resulta fundamental que desde la universidad se transmita estos conocimientos o estos estudios sobre lo que es género, ¿sí? Después, bueno, visibilizar obviamente cuáles son las desigualdades, que en este caso, bueno, se ven atravesadas directamente en nuestra carrera, desde el inicio del desarrollo del cuadernillo, con esto de cuántos varones y cuántas mujeres somos. Después el tema del debate sobre el lenguaje, que nos parece también importante, que se incorpore para lograr mayores transformaciones, y obviamente pelear contra esta resistencia que hay. Entendemos también que el mercado de trabajo es profundamente desigual, y tenemos esta instancia previa de la historia, dice que las mujeres somos las hacedoras de las tareas de cuidado, por lo cual nos vemos siempre muy perjudicadas respecto a no poder ascender o no poder perfeccionarnos a la hora de elegir una carrera, por X motivos, sí, porque tenemos hijas, porque tenemos que dedicarnos al cuidado de algún familiar, y bueno, esto nos demanda que nuestro tiempo, obviamente,
sea muchísimo menor, y sobre todo también hacer hincapié en considerar que nuestras incumbencias profesionales deben abordar esta temática para comprender mejor, de mejor manera en este caso, las tensiones entre los actores sociales que integran las relaciones del trabajo. Por último, básicamente desde este espacio esperamos que la información y las ideas que les proponemos en este cuadernillo contribuyan principalmente a una incorporación o a una mejora en esta visión más igualitaria sobre la sociedad, en la que las y les profesionales de las relaciones del trabajo sean hacedores de un mundo laboral con mayor inclusión. Así que les queremos agradecer por el espacio, nuevamente a Ludmi y a Bere, y bueno, gracias por las exposiciones que tuvieron todas las compas, que realmente es un orgullo saber que se puede contar con este tipo de compañeras que dan para adelante y siguen esta lucha que, bueno, que recién empieza, y nos queda mucho todavía. Así que muchas gracias. Bueno, hacemos los aplausos virtuales. Gracias, Tami, gracias a las compañeras. La verdad que es un trabajo inmenso el que hicieron, y que la verdad es insumo para seguir reflexionando, seguir planteando dispositivos institucionales desde nuestra facultad, y aparte aporta no solo a nuestra carrera, sino también a pensarnos un poco al sistema universitario en sí. Así que creo que es una producción académica de gran valor, que está bueno que logremos difundirlo y que llegue a todos los claustros, por lo menos dentro de nuestra facultad. Estamos re justos con el tiempo, y 55 tenemos que entregar la sala, así que no vamos a tener instancia de preguntas y debates, comentarios, que era algo que nos gusta hacer, porque bueno, también ahí es otra instancia de reflexión que es sumamente interesante, pero bueno, lo podemos dejar para otra instancia. Lo que sí podemos hacer es dejar los mails de la comisión y el mail de la carrera ahí en el chat, para quienes estén interesados en contactarse por algún tema en particular, si quieren las producciones de las expositoras, compartir también quizás el cuadernillo, que acá leo que también va a estar subido en la página de la Facu, pero me parece también que está bueno también saber que la Comisión de Género de la carrera es un espacio abierto de participación. Digo que eso también está bueno mencionarlo, para que quienes estén interesados, ahí las compañeras van a saber darles la comunicación y cómo pueden participar. Y bueno, agradecerles, y las próximas actividades que haremos las invitaremos. Así que muchas gracias, y le agradezco también a los voluntarios que nos acompañaron. Muchas gracias. Y gracias, Berenice, bueno, a todo el equipo, las expositoras, bueno, desde